días, hermanos. Mucha felicidad a los padres aquí presentes. Dios les bendiga. Esperamos poder pasar un buen tiempo juntos en armonía y poder disfrutar todos este día tan especial. Pero hoy, más allá de celebrar a nuestros padres terrenales, venimos como cada domingo a celebrar a nuestro Padre Celestial. Y esa es la mayor bendición que podemos tener todos, ¿eh? Y quiero pedirles que se pongan en pie para leer un salmo de alabanza muy conocido. El salmo más corto de la Biblia, el Salmo 117. Que dice así: ustedes, naciones todas, alaben al Señor. Y ustedes, pueblos todos alaben al Señor. Grande es su misericordia por nosotros. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Aleluya. No hay nada en nuestra vida como alabar y adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Recuerde algo, todo lo que hacemos aquí es para honrar a Dios. Y yo les pido que a partir de este momento nos desconectemos de nuestros problemas. Sé que es difícil. Aprovechemos el tiempo, esta hora y media que vamos a estar quizás aquí, entregando nuestro corazón a Dios. Dejemos que todo aquello que nos distancie del Señor se vaya, se quede a un lado, para poder enfocarnos única y exclusivamente en alabar a Dios. A ese Dios que nos creó, a ese Dios que nos sustenta cada día, a ese Dios que nos regaló este día de vida y a ese Dios que sobre todas las cosas envió a su único Hijo a morir por nosotros. Así que en esta actitud de reverencia y adoración vamos a tener un momento de invocación. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Señor, porque hoy podemos celebrar el Día de los Padres. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por ese regalo que tú nos diste. Pero sobre todas las cosas te celebramos a ti, te agradecemos a ti, tú que eres nuestro Padre Celestial, por cuidarnos, por amarnos, por derramar constantemente y diariamente tus misericordias sobre nuestras vidas, oh Dios. Y gracias sobre todas las cosas por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nunca podremos pagarte este regalo, Dios, este sacrificio de tu Hijo. Solo podemos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Recibe pues este culto como una ofrenda que te entregamos a ti, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por esta bella oportunidad de estar nuevamente aquí en este lugar para exaltarle, para bendecirle. Como dijo el pastor, vamos a dejar todo aquello que nos estorba, todo aquello que perturba nuestra mente para poder alabar con libertad a nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos un motivo maravilloso, un motivo grande para celebrar cada día de nuestra vida, cada instante. Y es que el Señor vino a entregar su vida por ti y por mí. Él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él cargó nuestras penas y todo lo llevó a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Así que qué mayor motivo para vivir felices y agradecidos a nuestro Dios día con día. Alabemos con gozo al que se merece recibir toda adoración y toda exaltación. Con ojos de amor
tu vida por nosotros y hoy tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa fe y que podamos, Señor, vivir gozosos, vidas que te agraden, Señor, pero sobre todo agradecidos a ti por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, Señor, por todo lo que tú nos das día con día, aún sin merecerlo, porque somos pecadores, Señor, somos malos. Pero tú eres bueno y tú te dignas, Señor, con tu misericordia vernos. Y nos ves a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida por nosotros. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por ser nuestro defensor, por ser nuestra guía. Gracias, Espíritu Santo, llena nuestro ser de ti y ayúdanos a caminar de tu mano, Señor. En esta mañana seguimos cantando y alabando al Padre perfecto. Como decía nuestro pastor, muchos de nosotros, bueno, todos nosotros, tenemos padres terrenales. Y nuestros padres son un gran ejemplo. Compartimos la felicidad de Odi en esta mañana de tener a su papá aquí también. Y nos da alegría tener a nuestros padres. Pero incluso en el amor ese sobrenatural de un padre se falla. Se cometen errores, pero sabemos de un Padre que es perfecto, que no comete errores, que su amor va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. La Biblia dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejara, con todo y eso, Jehová nos recogerá. Qué cosa más maravillosa saber eso. Qué felicidad, qué firmeza, qué paz tener en nuestros corazones, saber que aunque todo lo más fuerte que es el bond de un padre y un hijo, aunque eso se vaya, Jehová sigue siendo quien es. En esta mañana cantamos y alabamos a ese Padre perfecto, al buen Padre, a Dios. Gracias. Cante con nosotros esta mañana, ore ahí donde usted está y alabe el nombre de Dios. Oscuridad y me
Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana porque sabemos quiénes somos en ti. Sabemos que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Un Padre amoroso, un Padre fiel, un Padre justo, Padre celestial. Te damos gracias porque en esta mañana tenemos el privilegio más grande que es tenerte a ti en nuestras vidas. Es saber, tener esa paz, Padre celestial, que pase lo que pase, siempre vas a estar presente. Te damos gracias por esta mañana y te damos gracias porque podemos venir aquí a darte el culto al mejor Padre, a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana y te suplicamos que tú seas con el resto del culto, que tú seas con los muchachos que van a cantar y que tú seas con el pastor, Padre celestial, para que Él traiga una palabra tuya en esta mañana. Edifícanos, Señor, y haznos más como tú. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Y quiero felicitar a los padres que no pude felicitar al principio, así que muchas felicidades. Hoy es un día sumamente especial. Estamos contentos con la presencia de todos ustedes aquí y especial a los que son padres. Así que muchas felicidades, padres. Podrán imaginarse el reto que significa para mí predicar hoy el Día de los Padres, sobre todo porque yo soy padre. Y entonces es muy difícil tener que predicar sobre un tema un poco complejo y el que estoy involucrado. Pero bueno, espero que sea de bendición este sermón, no solo para los padres, sino para todos los aquí presentes. Hay muchos que están practicando para ser padres ya. Ya lo que les queda no es nada. Ya Johnny y Romina lo que les queda no es nada prácticamente. Así que Jeremy por ahí también se está ejercitando. Y bueno, algunos que son padres a lo mejor están esperando ser. Alexei está buscando. ¿No? No, pensé, no. Te vi impulsado este año, dije, no, va a seguir hasta hacer el equipo de pelota. Bien, lo cierto es, hermanos, que quiero que presten atención. Vamos a tratar de sacar enseñanzas prácticas de este sermón que nos ayuden a aquellos que somos padres a ser mejores padres. A los que no son padres, pero lo serán, a ir desde ahora también aprendiendo, a ir aprendiendo verdades de la palabra del Señor que indudablemente nos van a ayudar en esta cuestión de la paternidad. Pues bien, ¿a cuántos les gustan aquí las despedidas? Nadie ha levantado la mano. No, pero aún, déjame decirte algo. Yo me fui de Cuba y me despedí, pero las despedidas son duras aunque te vayas de Cuba. Porque si te vas de Cuba, la despedida es durísima. ¿Cuándo vuelvo a ver a la gente? ¿Cierto o falso? De donde quiera que te vayas. Incluso cuando un familiar que hace tiempo no te ve, va y comparten un tiempo juntos y después se ven, aunque viven en el mismo país.
qué sé yo, a lo mejor tu mamá vive, o tu tío, o tu sobrino que quieres mucho vive en Washington. Ustedes no se ven muy a menudo. Incluso cuando pasan un tiempito juntos, unos días juntos, cuando regresan a su hogar, ¿verdad que las despedidas son duras? Y sobre todo las despedidas son muy duras cuando llevan implícitas un discurso. En estos días se le hizo una despedida en el equipo Real Madrid al capitán Sergio Ramos. Fue tremendo. Después de tantos años, creo que 16, Miche, 16. Miche es de Barcelona, pero está mejor informado de Real Madrid que nosotros. Entonces, cualquier cosa que usted quiere saber de Real Madrid, puede preguntarle a él. 16 años siendo uno de los grandes líderes, siendo capitán del equipo de Real Madrid, terminó su contrato y quedó libre. Y el equipo se le hizo una despedida. En esa despedida, Sergio Ramos tuvo que decir algunas palabras. Qué difícil cuando te vas de un lugar que quieres o cuando tienes que hablar a personas que amas tanto. Pues bien, este fue el caso de Josué. El gran Josué, el gran líder de la Biblia, el sucesor de Moisés, quien tuvo en cierto momento no solo que despedirse de su amado pueblo, sino que darle un discurso de despedida. Me imagino lo difícil que tiene que haber sido para él ese momento. Pongámonos en sus zapatos, La ciudad escogida para este acto, para esta ceremonia, fue la ciudad de Siquem. Una ciudad histórica para los israelitas, porque ahí fue donde primero se asentó Abraham cuando vino de Harán. Cuando llegó a Canaán, donde se asentó Abraham fue en Siquem. Después estuvo por otros lados, pero ahí se asentó. Ahí Dios le reafirmó a través de una visión que sus descendientes iban a heredar esa tierra. Y en esa ciudad también él erigió un holocausto en honor a Dios. Por lo tanto, había un significado histórico y sentimental para los israelitas en esa ciudad. Los príncipes de las tribus, los jueces y los demás líderes del pueblo fueron convocados. Todos estaban a la expectativa, esperando a ver qué les iba a decir su gran líder, ya en el ocaso de su vida. Josué sabía que estaba a punto de morir y quería hablar por última vez con el pueblo. Y comenzó su discurso al estilo de los antiguos profetas, comenzando a decir, así dice el Señor, Dios de Israel. Recuerdan que casi siempre los profetas comenzaban así sus discursos, sus mensajes. ¿Por qué? Porque ellos eran mensajeros de Dios, para reafirmar que lo que ellos estaban hablando no era palabra personal de ellos, sino palabra de ¿quién? De Dios. Josué se erige en este momento como el mensajero de Dios. Hasta ese momento había sido el gran líder, el gran caudillo, el sucesor de Moisés, el gran conquistador de los israelitas. Óyame, las estrategias militares de Josué, ustedes saben que todavía hoy algunas academias militares la estudian. Porque cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar muchísimas batallas que ganó el pueblo de Israel gracias, bueno, por supuesto, Dios estaba con ellos, pero Josué era un gran estratega militar, un hombre de guerra. Pero ahora tenía un mensaje de parte de Dios para su pueblo, el último que iba a dar él. Después de dar esta introducción y de decir, así dice el Señor Dios de Israel, acto seguido comenzó a enumerar uno a uno grandes acontecimientos gloriosos mediante los cuales Dios le había demostrado a su pueblo Israel su amor, misericordia y su cuidado. Y de esta manera hizo alusión, por ejemplo, al llamamiento que Dios le hizo a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos. ¿Lo recuerdan? Así comenzó, ese fue el primer hecho histórico que mencionó en este discurso. Recordando cómo Dios llamó a Abraham a dejarlo todo, sus ídolos, su familia, y a salir a la tierra que Dios le había prometido. Abraham no sabía dónde iba. Sin embargo, por su fe fue justificado y gracias a esa fe y a ese acto de salir, obedeciendo a Dios, fue llamado, ¿saben qué cosa? Amigo de Dios. Josué también habla de la llegada de Abraham a la tierra prometida.
y del cumplimiento de Dios respecto a la descendencia de este. Isaac nació de manera milagrosa, ¿lo recuerdan? Ya tenía Abraham 100 años. Y el hijo de Isaac, o sea, el nieto de Abraham, Jacob, fue el heredero de la tierra de Canaán que Dios le había prometido a Abraham. Más adelante Josué continúa contando otro hecho glorioso: la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Les recordó este gran episodio, cómo Dios los liberó de manera gloriosa y cómo las mismas aguas que sirvieron a Israel de defensa sepultaron a los egipcios en el mar. Dios velando por su pueblo. Mencionó además Josué en este discurso el tremendo cuidado que tuvo Dios durante los 40 años de éxodo del pueblo de Israel. ¿Recuerdan esta historia tremenda? A pesar de que los israelitas se rebelaron, a pesar de que se quejaron por la comida, de que no había agua, de que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, a pesar de que muchas veces quisieron hasta apedrear a Moisés, Dios mostró su misericordia durante el éxodo, durante 40 años, de una manera increíble al pueblo. También Josué les recordó ya hechos más cercanos a ese momento, cuando tuvieron que conquistar la tierra prometida. Porque ellos llegaron y las ciudades no estaban vacías esperando por ellos. Ellos tuvieron que sacar a varias naciones donde estaban, guerrear con ellos. ¿Y quién fue el líder en ese tiempo? Josué. Ya Josué empezó a hablarles de cosas que él había vivido, que ellos, los que le estaban escuchando, también habían vivido. Cómo Dios ayudó al pueblo de Israel, luchó por el pueblo de tal manera que pudieron entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida. Y ahora, en el momento en que estaba Josué hablando cara a cara con el pueblo, finalmente estaban ya en una posesión pacífica de la tierra, disfrutando de ciudades que ellos no habían construido y de frutas que ellos no habían plantado. Y fue entonces que Josué pronunció, tras esta introducción histórica que dio en su discurso, las célebres palabras que hoy van a ocupar nuestro sermón. Y quiero que presten mucha atención. Las encontramos en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Y dice así, palabras de Josué: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy, en este día tan especial, en el Día de los Padres, estaremos compartiendo el sermón, la mejor decisión de un padre. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Te pedimos una vez más que tú hables ahora a través de tu palabra directo a nuestros corazones y que podamos ser receptivos a tu voz para poner en práctica todo aquello que aprendamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre he dicho que la tarea más difícil que he tenido en mi vida es ser papá. Cuando uno es padre por primera vez, recibe una cantidad de consejos que si te guías por todo ello te vuelves loco. Porque uno te dice una cosa y otros te dicen otra. Recuerdo el primer día que Samuelito empezó a gritar y no sabíamos qué cosa tenía. A adivinar. Eso es que tiene cólico. Dale anís estrellado. ¿Se acuerdan aquello? Por otro lado, si tú le decías a su amigo, decían, no, eso no se le puede dar. No importa, dáselo escondido a los médicos. Los médicos no saben nada. Por allá venía otro, no se te ocurra darle eso, porque yo conozco un niño que le dio eso y después quedó toda la vida con problemas del estómago. Entonces, ¿le das o no le das anís estrellado? Tú estrenándote como padre. Había tremendo calor. Bueno, el que nació en Cuba, imagínate, yo me acuerdo que Samuel David nació y en el hospital no había ni corriente. Cuando yo llegué al otro día me lo encuentro con algo rojo en la cabeza, parecía un fósforo encendido.
¿Qué le pasó? Y más usted dice, no, es que del calor le salieron unos granitos en la cabeza y hubo que echarle algo rojo ahí, no sé qué cosa habrá sido. Para más o menos, era lo que había en el hospital. Óyame, qué tropelaje tan grande, qué susto, uno preocupado, uno sin saber qué hacer. El asunto es que Samuelito llorando, que si esto, que si lo otro, de pronto le dan, miren usted qué clase de locura, le dimos como una duragina escachadita con algo para ver si le calmaba el dolor, y se ha comido aquello, se ha tomado aquello con una alegría. Digo, lo que tiene es hambre. Samuelito estaba llorando, pero a esa hora descubrimos que tenía y tratamos de darle lo que sea, porque mi leche no tenía leche. Ay, qué tiempos aquellos. Después cuando está allá en la casa, también surgen muchos problemas. Ser padre es difícil. Y cuando los hijos van creciendo, los problemas también van creciendo. Y las decisiones que hay que tomar como padres se complican. Así que ya padres de teenagers, jovencitas y bonitas que hay aquí, vayan preparando, vayan afilando. Ya Daniel está enseñando karate a Vida. Ya Vida está casi, ahorita tiene cinta negra de karate. Hay que tomar decisiones difíciles y enfrentar situaciones que uno nunca ha enfrentado. Y precisamente hoy hay un reto grande. Poder aconsejar a los padres que estamos aquí una palabra que venga de Dios. Estuve tentado para el día de hoy a desempolvar algunos mensajes que tenía ya preelaborados de hace años sobre los padres. Era más fácil. Sin embargo, desde hacía ya algunas semanas Dios puso en mi corazón esta frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo dije, no, esto que el Señor quiere que yo predique de esto. Pues vamos a predicar de este pasaje. Parece una frase sencilla y elemental. La idea central está clara. Josué le estaba diciendo al pueblo ya en su discurso de despedida, a modo de conclusión, que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, pero que él y su familia, él y sus hijos y su esposa, pase lo que pase, ¿iban a qué? A seguir sirviendo a Dios. Parece muy sencillo el mensaje, pero detrás de esas palabras hay una idea en la que quiero meditar hoy. Y es que para que Josué tuviera la seguridad, la certeza de poder decir que él y su familia iban a servir a Dios, él primero tuvo que encargarse por años de que su familia conociera y amara a Dios de tal manera que en ese momento junto a él le sirvieran. Ahí hay un trabajo que no se ve, detrás de estas palabras, un trabajo de años que Josué hizo en su familia. Para él poder garantizar de manera pública y concreta al pueblo en el discurso más importante de su vida que su familia y él iban a servir a Dios, pase lo que pase, Josué tuvo que haber hecho tremendo trabajo como padre respecto a sus hijos y como sacerdote de familia también respecto a su esposa. ¿Qué ejemplo el de este hombre? Usted se pone a pensar, ¿qué tiempo libre podrá haber tenido Josué para enseñar a sus hijos a amar a Dios, para ser el sacerdote del hogar? Óyame, cuando usted empieza a leer la historia de Josué, él estaba ocupado. Él era prácticamente el líder de toda una nación. Se las pasaba guerreando. Pero primero, si ustedes se dan cuenta, Josué fue por muchos años el siervo directo de Moisés. Dice la Biblia que no se movía día y noche del santuario. Ahí estaba aprendiendo con Josué constantemente, pero él tenía una familia. Yo reconozco que uno de los retos más grandes que tengo en mi vida es dedicarle tiempo a mis hijos y a mi familia. Es difícil porque a veces cuando crees que vas a poder hacerlo llega una emergencia de pronto. Y estás en incertidumbre, ¿qué hago? Algunos te aconsejan, ahí viene la otra parte también. No, tienes que dedicarle tiempo a tu familia. Indudablemente eso es cierto. Pero por otro lado, a veces hay emergencias que no pueden esperar. ¿Qué hacer? Y cuando eso se repite semana tras semana, créanme que es difícil. Bueno, Josué tenía un reto mucho más difícil que el mío, o que de cualquiera de nosotros. Estaba al frente de una nación. Y aún así,
Josué se las agenció para enseñar a su familia a amar a Dios. Y precisamente en este pasaje que acabamos de leer, podemos encontrar al menos dos decisiones dignas de imitar de Josué como padre, que no solo guió a su familia, sino que modeló a toda una nación. Dos decisiones que hoy, padres que estamos aquí, debemos imitar como lo hizo Josué. Y la primera de ellas es temer a Dios. Escuche esto. Dice Josué 24:14, la primera parte. Ahora pues, teman al Señor. Josué no iba a pedirle al pueblo lo que él no era capaz de hacer. Ustedes saben que eso es una de las características que debe tener un buen líder. Ustedes se imaginan que se pare un líder de pronto. Esto se ve mucho en los políticos, a pedirle al pueblo que hagan cosas que él no hace. ¿Con qué cara no puede hacer eso? ¿Qué esperaría un líder de sus seguidores si él no da primero el ejemplo? Josué tenía la certeza de que su familia iba a servir a Dios por el resto de sus días, porque él enseñó a su familia a temer a Dios. Y por eso estaba exhortando al pueblo a que hicieran lo mismo. A veces la gente cree que nosotros tememos a Dios por miedo al castigo que pueda darnos. ¿Ha escuchado eso o no? Claro, los cristianos tienen miedo, lo que pasa es que ellos hacen eso, se hacen lo bueno porque tienen miedo de irse para el infierno. Y entonces viven una vida presionada. Dios los amenaza constantemente. Para el infierno. Si no eres bueno, no digas mentira porque lo que te espera es mucho. Prepárate. ¿Cómo? Y se creen que uno vive entonces enfermo de los nervios constantemente. Ay, mi madre, asustado por temor al castigo que viene. Es cierto que la paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia. Sin embargo, ¿saben qué? Esa no es la relación de la que habla la Biblia entre Dios y nosotros. Pudiera ser que algún religioso tenga un estilo de vida basado en el temor, en el miedo a Dios, en el castigo que le pueda venir. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia establece que una genuina relación entre el hombre y Dios no puede estar basado en el miedo, sino ¿saben en qué? En el amor. En el amor. Y precisamente Jesús dejó bien claro cuál es el principal mandamiento. ¿Se acuerdan? Cuando un escriba le preguntó, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento que le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, no tenerle miedo a Dios. Ese es el gran mandamiento. Es interesante ver que Dios nos ama a pesar de que no lo merecemos debido a nuestros pecados, y esto lo demostró cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Leemos por tanto en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es entonces en respuesta a ese amor que Dios tiene por nosotros, que nosotros los hijos de Dios podemos decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Incluso, siendo más concretos, la Biblia dice bien claro, en primera de Juan 4:18, que el verdadero amor echa fuera el temor, el miedo. El que ama no tiene miedo, porque en el amor no hay castigo. Por eso cuando uno ama a alguien, de verdad, se sacrifica por él sin esperar nada a cambio, sin protestar, porque lo hace por amor. Si nosotros amamos de verdad a Dios, nosotros haremos lo que Él nos diga sin que nos pese, por amor. Como Dios nos ama a nosotros, no le pesó ni se arrepintió nunca de entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Sabiendo esto, es evidente entonces que temer a Dios no tiene nada que ver con tener miedo por ser castigado por Él. En este caso, en este pasaje que se habla aquí, temer a Dios, se refiere a la reverencia y a la fe que lleva a la obediencia al Señor.
Se trata de la reverencia, del respeto y de la obediencia que se desprende del amor incondicional de Dios. Y es por esa razón que Josué les hizo todo aquel recuento histórico donde le demostró, le recordó al pueblo todo el amor y la misericordia que Dios les había entregado, manifestado por años a través de la historia. Para que en respuesta a ese amor de Dios, entonces el pueblo respondiera de una manera reverente hacia Él. En otras palabras, el temor reverente a Dios es consecuencia del amor de Dios por nosotros. Escuche esto es importante. A veces no nos percatamos. Pregunto, ¿estamos temiendo a Dios? ¿Tememos en realidad a Dios? Por tanto, temer a Dios implica obedecer a Dios. Si de verdad usted teme a Dios, usted lo va a obedecer. Conocer y acatar sus mandamientos, someternos a su santa voluntad. Miren lo que dice el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Con qué facilidad podemos decir que tenemos temor de Dios? Mi pregunta es, ¿eso implica que eres obediente a sus mandamientos? Un ejemplo claro de un hombre que temía a Dios era Abraham. Óigame, Dios le pidió a Abraham algo que ninguno de los que estamos aquí estamos dispuestos a hacer. Asesinar con un cuchillo a sangre fría. Vamos a verlo así, era un holocausto, pero era así, no había otra manera. No había anestesia, ni cámara de gas, ni estaba sin conocimiento de Isaac. Era asesinarlo a sangre fría y ofrecerlo en holocausto. El único hijo, el hijo que Dios le había prometido, por el que esperó muchísimo. Es más, Abraham tuvo a ese hijo a la edad de 100 años y 90 tenía Sara. Y que de pronto Dios lo mande a ofrecer en sacrificio. Bueno, pues Abraham, como era temeroso de Dios, obedeció a Dios. Él sabía que Dios tenía una solución. Él lo sabía. Pero además, temer a Dios implica confiar en Dios, depositar nuestra fe en Él, esperar en sus promesas, actuar en base a su voluntad, creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Él. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esta historia la hemos contado muchas veces. Noé construyó un arca gigantesca por 120 años a base de fe. A base de fe. Y eso mostró su temor a Dios. Y también tenemos que entender que temer a Dios implica además aborrecer el pecado. Si obedecemos a un Dios que es santo, eso implica lógicamente aborrecer lo que Dios aborrece. Es la consecuencia natural de obedecer a Dios. Porque la persona que teme a Dios rechaza por completo el pecado. Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. Qué buena pregunta para nosotros. ¿Tememos a Dios de verdad? Mi pregunta es, ¿aborrecemos todo pecado o tenemos pecados escogidos? Unos sí y otros no. Este me conviene aborrecerlo y este otro no. Me gusta un poquito. Así las cosas, el temor de Dios reporta varios beneficios. Si usted teme a Dios, el temor de Dios, lo dice la Biblia, trae vida y libra de la muerte. Proverbios 14:27, el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Pero además el temor de Dios nos ayuda, nos da la seguridad de que somos escuchados y somos salvados por Dios. Dice el Salmo 45:19, cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva, refiriéndose a Dios respecto a sus hijos. Pero además la Biblia dice bien claro que temer a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quiere usted ser sabio? ¿De verdad le interesa ser sabio? No inteligente, sabio. Sabio es aquel que toma la decisión correcta en el momento correcto. No importa su grado de escolaridad, no importa su IQ intelectual,
no importa su clase social, no importa su raza ni su sexo. La sabiduría que viene de Dios siempre toma la decisión correcta. Y la Biblia dice bien claro en Proverbios 7:1 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tememos a Dios, eso es lo más sabio que podemos hacer. Porque eso trae bendición. Porque eso es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. La única manera de poder ser bendecidos en esta vida es haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay nada más sabio que podamos hacer. Sin duda, hermano, Josué fue un hombre temeroso de Dios. Por eso desarrolló un estilo de vida basado en una plena confianza en Él y en una total obediencia a sus estatutos. Ahí está la clave de Josué. Por eso fue bendecido por Dios ricamente hasta el último día de su vida. Y Josué, importante, se esmeró además en enseñar a sus hijos. Él no se conformó con temer a Dios. Él enseñó a sus hijos a temer a Dios como él mismo lo hizo durante toda su vida. ¡Qué ejemplo! Si tuviéramos que imitar una primera característica de Josué como padre es temer a Dios. Y quiero hacerte esta pregunta, padre. ¿Estamos temiendo a Dios? ¿Tenemos temor verdadero de Dios? ¿Vivimos de tal manera que reflejamos a nuestros hijos confianza y obediencia a Dios? Tremendo reto, tremendo ejemplo. Pero además, de Josué también podemos aprender a servir a Dios. No te conformes con temer. Ese temor ponlo en acción. Dice Josué 24:14, y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, en Egipto, y sirvan al Señor. Miren, Josué no solo instó al pueblo a temer a Dios como él lo había hecho, también los exhortó a servirle. Josué le dejó saber al pueblo que en agradecimiento a la misericordia y al amor divino mostrados para con ellos, entonces debían servir a Dios. Escuchen esto, así como un esclavo sirve a su amo. No es un servicio cualquiera. La palabra servir viene de siervo. Y siervo no es más que un esclavo, así de sencillo. Pero ellos no podían olvidar algo y nosotros tampoco podemos olvidarlo. Nosotros no servimos a cualquier señor. ¿Estamos claros en esto? Nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, al único y verdadero Dios, aquel que nos creó, aquel que nos protege, aquel que nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Y fíjense, este Dios, aparte de todas estas características, también posee otras características que lo hacen digno de nuestro servicio. Es amoroso como nadie, misericordioso, es un Dios bondadoso, justo, compasivo, santo. Por lo tanto, servirle no puede ser una carga para nosotros. Así de sencillo. Y este tipo de concepto, me refiero al concepto de servir a Dios con alegría, como Josué estaba exhortando, porque es un Dios único. No era ajeno al pueblo de Israel. ¿Ustedes saben por qué? Porque dentro de las instituciones jurídicas que Dios había dado al pueblo de Israel, había una muy curiosa. Y era la esclavitud por amor. Escuche esto. No me volví loco. Esclavitud por amor. Miren, para los judíos, Dios le había dado en la ley a los judíos lo siguiente. Cuando de pronto hay una deuda entre dos judíos y uno no podía pagarle al otro, no había manera ninguna, era demasiado. Bueno, por 7 años, por 6 años, mejor dicho, ese hombre iba a ser siervo del acreedor. Era la manera que tenía de pagarle la deuda, no había otra. Pero al 7º año, el amo tenía que despedir al deudor, al que le había servido como esclavo por 6 años. Pero no podía despedirlo con las manos vacías, porque al ese hombre haberlo perdido todo y haberse dedicado a pagar la deuda siendo su esclavo, ¿cómo se reinsertaría de nuevo en la sociedad? Dice la Biblia que tenía que darle ovejas, que tenía que darle todo lo que necesitara para poder comenzar una nueva vida después que había cancelado su deuda. Pero resulta ser
que había determinados casos donde era tanto el amor, trataban también a esa persona que estaba sirviendo esos años, que después la persona prefería quedarse como esclavo, porque el amo lo había tratado tan bien que él quería seguir siendo esclavo, seguir siendo siervo de esa familia. ¿Qué les parece? Y eso trajo como consecuencia que hubiera que crear leyes respecto a ese caso. Ustedes saben qué sucedía en ese caso. Cuando de mutuo acuerdo sucedía esto, entonces la persona que iba a quedar como esclavo por amor, se le abría un hueco en la oreja, sin arete, era un hueco nomás. Y esa era la señal de que para siempre iba a ser el siervo de esa familia. Eso los judíos lo conocían. El pueblo israelita vivía eso diariamente, formaba parte de sus normas. De esta misma manera, Josué pretende que el pueblo sirva a Dios por amor, como resultado de la misericordia de Dios hacia él. Y este debe ser nuestro verdadero objetivo cuando servimos a Dios. Nosotros amamos a Dios, servimos a Dios como esclavos, somos esclavos de Él. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama tanto, nos trata tan bien, ha tenido tanta misericordia de nosotros que vale la pena ser siervos de Cristo. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios no es un amo cualquiera y por tanto se le debe servir con total excelencia. Vamos a ser sinceros, ¿usted no ha llegado nunca a un restaurante y donde la camarera que viene tiene una cara de perro bulldog tremenda? ¿Qué quiere? Mira, pizza de pepperoni. No hay. Pero bueno, no pueden hacer. No creo. De queso. Están frías. Pero por favor, no pueden calentarla. El horno está roto. El asunto es que empieza a poner problemas y problemas y problemas y problemas. Llega un momento que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Sin embargo, qué diferente es cuando llegamos a un lugar donde nos tratan bien, con una sonrisa colgate. No importa que le falte un diente. A usted lo que le importa es la intención. Y que lo trate bien y que le diga siéntese aquí y no sé si habrá pizza de pepperoni, pero voy a hablar con el cocinero a ver si le podemos resolver una. No sé, el trato implica mucho. Qué bueno es esto, Nosotros tenemos que entender algo. No solo basta con servir a Dios, sino hacerlo con excelencia, no de mala gana. No es obedecer por obedecer, y esto Josué quiere reflejarlo al pueblo de Israel cuando habló. Precisamente por este motivo es que Josué les dice, miren, sirvan a Dios, pero háganlo con integridad y con fidelidad. En otras palabras, un servicio exclusivo, porque servimos a un Dios exclusivo, a un Dios único. Él merece lo mejor o no. Cuando usted quiere impresionar, yo recuerdo cuando yo intenté impresionar a mi esposo una vez, la primera vez que la invité a salir, se me fue todo el ahorro de mi vida ahí. Yo no le dije nada. Yo le hice creer de que eso era natural. Eso era sencillo. Eso siempre pasaba. Después me fui por la onda romántica. Mi amor, no vayamos a este lugar. Ahora miremos las estrellas. El mar. Mira, ¿sabes cuánta contaminación hay en la Ciudad de México que ahora mismo no puede ver las estrellas como tú y yo la vemos aquí en Melena City? ¡Wow! ¡Qué linda la naturaleza! La creación de Dios es única. Y yo pensando que no se le ocurra decirme que la vuelvo a invitar al lugar que la invité porque no tengo un kilo. Nos encanta dar lo mejor a las personas que amamos. Pero a Dios no podemos engañarlo. Dios sabe cuando en realidad le estamos dando lo mejor. Y Josué sabía que en el pueblo de Israel, en su corazón, había muchas luchas y había mucha gente que estaba sirviendo a Dios de mala gana, que decía que Dios era su Dios, pero en realidad su corazón no estaba adorándole completamente. No estaban haciéndolo con integridad y con fidelidad. La palabra integridad en el hebreo se pronuncia tamam e implica completar, terminar, concluir. Una terminación o da por concluido algo. Una persona integral es una persona que está completa, que está acabada. En este pasaje implica servir a Dios sin excepción a través de una vida totalmente comprometida a Él. Y la otra característica del servicio que menciona Josué es fidelidad. Que en el hebreo original significan verdad y lealtad. La palabra se pronuncia emet. Verdad y lealtad, dos características que Dios tiene.
y 2 características que sus servidores deben tener cuando le sirven. En esencia, la persona que tiene emet o fidelidad en su servicio a Dios se mantendrá firme e inalterable en su servicio. Sin embargo, llama la atención cómo Josué, a pesar de llamar al pueblo a servir a Dios de una manera íntegra y leal, incita al pueblo también a dejar atrás la idolatría. Me llama la atención esto. Josué habla de temer a Dios. Habla de servir a Dios con una excelencia extrema, porque Dios todo lo merece, lo mejor de nosotros. Y sin embargo le dice que abandonaran la idolatría. ¿Y por qué Josué hace este llamado? Luce paradójico. Si estamos sirviendo a un Dios con excelencia y lo estamos haciendo de corazón, ¿por qué Josué está diciendo esto? ¿Saben una cosa? Existían varios precedentes en el pueblo de Israel que preocupaban a Josué. Vamos a hacer historia rapidito. ¿Recuerdan los antepasados hebreos de dónde vinieron? De Ur de los Caldeos. ¿De dónde vino Abraham? De Ur de los Caldeos. Vino su padre, ahí vino él con su sobrino, con su hermano. Después se instauraron en Harán. En Ur de los Caldeos, ¿sabe a quiénes adoraban? No se adoraba a Jehová. Se adoraba a las estrellas, el sol, la luna, las constelaciones. Después ellos viajaron a Egipto. Ahí fueron esclavos. Los egipcios no adoraban a Jehová, tampoco no adoraban a Dios. Tenían sus propios dioses. Cuando ellos entran a la tierra prometida, los pueblos que vivían ahí, los moabitas, los filisteos, los amorreos, ¿adoraban a Dios? No, tenían sus propios dioses, los Baales y Astartet. Incluso cuando el pueblo estuvo en el desierto por 40 años, el pueblo de Israel que había visto abrirse el mar rojo, que había visto la liberación milagrosa de Dios, ¿recuerdan qué hicieron cuando Moisés subió al monte y no rezaba? Construyeron un becerro de oro y le adoraron, idolatría. Y si vamos un poco más atrás en la historia, en un flashback, recuerdan aquel pasaje un poco misterioso en la que Jacob se le escapó a su suegro Labán después de estar mucho tiempo sirviéndole con sus 2 esposas, y una de sus esposas, Raquel, robó unas estatuas, unos ídolos de su papá Labán y los escondió. ¿Recuerdan aquello? ¿Por qué se narra eso? Bueno, esos ídolos familiares que tenían las personas, los pueblos antiguos, creían que eran ídolos personales que protegían a la familia y que les daba también una identidad como cabeza de familia. Quizás Raquel robó aquel ídolo pensando que a la muerte de su papá, a lo mejor su esposo Jacob se quedaría como cabeza de familia de todo el clan. Eso le costó tremendo problema. Lo cierto es que ella, escondido de su esposo Jacob, se había llevado ese ídolo. ¿Y lo iba a introducir dónde? En la tierra prometida. Esto parece que era una costumbre bastante arraigada en los israelitas. Y Josué lo sabía. Josué conocía muy bien a su pueblo, por lo que supuso que probablemente esta práctica era común, esta práctica idolátrica era muy común y se había perpetuado de manera clandestina dentro del pueblo. Por lo tanto, él sabía perfectamente que en el pueblo imperaba el germen de la maldad y que solo se estaban esperando las condiciones para que este germen floreciera y se manifestara. Había que atajar la idolatría desde sus inicios. Hermano, debemos entender algo. Dios, el creador del universo, es único y verdadero y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Usted sabía esto? Miren lo que dice Isaías 42:8. Yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Dios es un Dios celoso. Pero no es mentira. Mi pregunta es, ¿acaso es justo adorar a un Dios que no es nuestro creador? A un Dios que es falso, un Dios al que en realidad no le debemos nada. El único verdadero Dios es el Dios que debemos adorar. Y Dios es justo y sabe eso y por lo tanto pretende que los seres humanos le adoren solo a Él. ¿Por qué tendría el único Dios verdadero que existe compartir su gloria con dioses falsos? Explíqueme. Simplemente debemos servir a Dios y solo a Él. Exclusivamente a Él. De la misma manera que un esclavo tenía un solo amo y tenía que servir a un solo amo, nosotros, los seguidores de Dios, tenemos un solo Dios y le servimos solo a Él. No hay giro a la derecha ni hay giro a la izquierda. Es imposible servir a Dios y servir a otros ídolos
o a otros dioses o a otros amos secretos. De hecho, el propio Cristo lo dijo. ¿Lo recuerdan? No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y el ejemplo que puso fue el de la riqueza. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Pero ¿saben qué? El único ídolo que tenemos tú y yo, que podemos tener oculto, no es la riqueza. El único Dios falso que puede estar mellando nuestra vida y que estaba mellando la vida de los israelitas en ese momento no era nada más la riqueza. Hagamos memoria, pensemos. Puede ser el trabajo, los estudios, para algunos, que no es mi caso, su cuerpo. Al gym todos los días, ¿no? Yo tengo que estar. Y no importa, 40 horas al día, 40 horas al día. Pero lo primero es mi cuerpo. Lo demás no me importa, que saque sopa de sopa, pero yo tengo que estar como un modelo. El entretenimiento. Vivimos en un mundo donde el Dios de este mundo prácticamente es entretenimiento. La gente no quiere hacer nada que no los entretenga. Ay, me aburre. A los 2 minutos estoy aburrido. No solo los niños, nos pasa a nosotros también. Ay, estoy aburrido, no hay nada que hacer, estoy aburrido. Quiero hacer algo que me entretenga. La tecnología, alguna adicción cualquiera que sea, alguna adicción imperceptible por lo que nos rodean, pero que sigue ahí dentro de nosotros, impidiendo que podamos servir a nuestro Dios de una manera exclusiva como solo Él lo merece. A veces creemos que porque somos cristianos, leemos la Biblia, nos hemos criado en un hogar bautista, participamos en algunos ministerios de la iglesia con regularidad, ya por eso estamos sirviendo a Dios con excelencia. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos aún ídolos escondidos en nuestras vidas, como lo tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, hay una realidad. Dios conoce esos ídolos que había en el pueblo de Israel escondido y los que hay en nuestra vida. Pero vamos a ser sinceros, nosotros también los conocemos. Por lo tanto, tenemos que actuar y tomar una decisión respecto a esto. Tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que interrumpa una perfecta comunión de nosotros con Dios. No importa cuánto nos cueste. Hay que hacer reajustes en nuestra vida a diario. Hermano, todo aquello que esté frenando nuestra relación con Dios es un ídolo. Todo aquello a que le dediquemos más tiempo y energía que a Dios, y todo aquello que desvíe nuestro corazón de la alabanza a Dios o del servicio a Dios, es un ídolo que debemos eliminar. Lo cierto es que Josué, por este motivo, no solo exhortó al pueblo a dejar a un lado la idolatría para servir a Dios. Él los retó a tomar una decisión en ese mismo momento. Miren lo que dice Josué 24:15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que están al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitan. Pero Josué tenía muy claro cuál era la decisión de él y su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importaba la crisis que pudiera enfrentar, tampoco la decisión de toda aquella gente que le rodeaba. Nada impediría que Josué y su familia sirvieran a Dios. Y esta es la gran enseñanza que tenemos que aprender hoy. Concluyendo, hermanos, años antes de que Josué diera este gran discurso, Moisés había instado al pueblo a hacer lo mismo. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 10 y 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Lo mismo que estaba diciendo ahora Josué, teman a Dios y sirvan a Dios. Moisés se lo había dicho al pueblo cuando iba saliendo de Egipto y le profetizó algo.
Algún día ustedes van a llegar y van a conquistar la tierra prometida. Cuando eso suceda y todo esté en paz y crean que todo está bien y ya haya acabado la guerra y vivan en grandes casas, en grandes ciudades y cosechen muchos frutos y todo parezca que está perfecto, no se olviden de Dios, del mismo Dios que te sacó de Egipto cuando eras esclavo. La memoria. A veces tenemos corta la memoria y con Dios sobre todo. Desde un principio Dios quería que su pueblo le temiera y le sirviera exclusivamente. Era esa la responsabilidad que cada padre israelita tenía para con su familia. Él tenía que velar por la crianza de sus hijos, para que sus hijos también aprendieran, como ellos, a temer y servir a Dios. Ahí está el kit del asunto para nosotros padres. Y Josué simplemente le quiso recordar al pueblo en ese momento de su discurso que la opinión de Dios no había cambiado al respecto. Los padres seguían teniendo la misma responsabilidad que hacía años atrás. En ese momento de ese discurso de Josué, si leemos el final del capítulo 24, vemos que el pueblo reafirmó su decisión de servir a Dios como Josué lo había hecho. ¡Wow! ¡Qué bien lucía todo! ¡Qué bonito! Pero ¿saben qué pasó un poquito de tiempo después? Cuando Josué murió. Leemos en Jueces capítulo 2 lo siguiente. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timanasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Miren esto ahora, escuchen esto. Y toda aquella generación que vivía con Josué también fue reunida a sus padres. En otras palabras, también murió la gente contemporánea con Josué, toda su generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué sucedió? Oye, prestemos atención a esto. ¿Acaso Moisés y Josué no habían dejado claro, hablando en nombre de Dios, que los padres tenían que enseñar a sus hijos a temer y a servir a Dios? Para que de generación en generación esto sucediera. Tristemente, ¿saben qué pasó? Que los padres israelitas olvidaron su responsabilidad de enseñar a sus hijos a temer y servir a Dios. Y los resultados fueron catastróficos. Se levantó una generación que no conocía a Dios porque sus padres no le habían enseñado de Dios. Y muy pronto dejaron de adorarle. Y se fueron tras dioses falsos. Hermanos, hoy más que nunca, el diseño original de la familia creado por Dios peligra. Porque está siendo ferozmente atacado por Satanás. ¿Han oído hablar de la ideología de género? Una de las tantas herramientas satánicas que Satanás está utilizando en contra de la familia. De la familia, del diseño original que Dios creó como familia. Y en medio de tan ruda batalla, si nos damos cuenta, el rol paterno dentro de la familia se quiere eliminar. ¿Lo saben o no? La idea es que no exista padre ni madre. Sobre todo que no exista padre. ¿Es esto casualidad? ¿Satanás trabaja por gusto? Sin embargo, todo va a ir de mal en peor si no volvemos nuestros ojos a Dios. Este mundo necesita desesperadamente padres que teman a Dios y le sirvan de corazón. Este mundo necesita desesperadamente padres que combatan constantemente aquellos pequeños ídolos o pecados que les impiden una genuina comunión con el Señor. Padres que estén dispuestos a moderar a Cristo en su familia y a sus hijos. Padres que día a día les recuerden diariamente a sus hijos las misericordias de Dios y que les enseñen a amar y obedecer su santa palabra. Este mundo lo que necesita es padres
que sin importar el pecado que lo rodean, sean capaces de gritar a los cuatro vientos: yo y mi familia serviremos a Dios. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Señor, porque tú nos muestras cómo nosotros los padres debemos amarte, servirte y adorarte. Gracias por las enseñanzas que tú nos das a través de cada palabra de tu santa Biblia, Señor. Gracias por la vida de Josué, que hoy, miles de años después de haber existido, sigue modelándonos a un padre que te ama a ti. Ayúdanos, oh Señor, a los padres que estamos aquí, a temerte y a servirte, de tal manera que nuestro ejemplo enseñe también a nuestros hijos a temerte y a servirte por el resto de sus días. Que esta sea la mejor decisión que cada padre aquí presente haga, Señor. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que en cierta forma es nuestro padre espiritual, padre de cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Señor por la forma tan poderosa que lo usa cada domingo. Y de verdad, padres, hombres de valor, llevémonos en nuestra mente esa frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, no importa qué, no importa lo que cueste. Porque servir a Jehová a veces implica muchas cosas, dejar muchas cosas que quizá materialmente diríamos nosotros: no, yo cómo voy a dejar quizá mi comodidad, quizá mi empleo, quizá mi cuenta bancaria, quizá mis amigos, tantas cosas que a veces el Señor nos dice que debemos dejar para poder servirle a Él con fidelidad y con integridad. Definitivamente el Señor nos ha hablado a todos. Empiezo, como siempre dice Daniel, empiezo por mí. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que cada día son peores, hace falta más hombres de valor que digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos se comprometen en esta mañana y le dicen: Señor, yo y mi casa quiero servirte con integridad y con fidelidad? Vamos a ponernos de pie y alabamos al Señor. Y mientras cantamos, medita en cada una de las palabras de este canto y entrega tu corazón al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Sí, Señor, solo tú rompes el poder del pecado que a veces nos ata y no nos deja avanzar. Señor, libera un espíritu en nosotros fuerte y valiente para poder servirte con agrado, Y rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso.
hermanos, antes de despedirnos, quería recordarles que allá afuera hay un set hermosísimo para tirarse unas fotos profesionales espectaculares. Como recuerdo del Día de los Padres, queremos agradecer a las hermanas que desde tempranito vinieron para diseñar aquello, para ponerlo bien bonito, así que vamos a darle un fuerte aplauso a ellas también. Ellas saben quiénes son. Si apelo a mi memoria, voy a olvidarme de alguien y no quiero ser injusto. Así que aprovechemos este tiempo también, disfrutemos este día al máximo, hermano. Una cosa importante, salgamos lo más rápido que podamos porque hay que habilitar el local. Ya pronto a las 12 comienza el segundo culto y nos hemos demorado un poquito hoy, pero no se pierda la oportunidad de compartir allá afuera y de poder tirarse la foto. Así que bueno, seguimos orando por nuestra larga lista de oración y quedamos despedidos. Dios les bendiga.